Bendiciones, queridos hermanos de los grupos bíblicos, de los grupos Sígueme. Qué bueno estar en contacto ya en la cuarta semana. Ya estamos en la cuarta semana de lo que hemos denominado esta serie de mensajes, oraciones terapéuticas. Recuerdan que habíamos abordado este tema con base en el Padre Nuestro, así que le invitamos a que me ayude y lea conmigo San Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, en la Nueva Versión Internacional. Dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Esta es la cuarta semana en que venimos trabajando ya, como decía al principio, sobre lo que hemos denominado oraciones terapéuticas, teniendo en cuenta como base lo que hemos leído, el Padre Nuestro. Repasemos los principios. La primera semana habíamos hablado acerca del perdón. ¿Recuerdan? Recuerda una frase muy profunda: perdonar es liberar a un prisionero y darnos cuenta que el prisionero éramos nosotros. La segunda semana hemos visto el amor. Cuando uno hace las cosas con amor, todo cuesta menos. Y en la tercera semana habíamos abordado el tema de la presencia de Dios. Dios está presente en nuestras oraciones y habíamos hablado de esa presencia que se siente, de esa presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Y esto es realmente muy, pero muy importante. Ahora continuamos con el siguiente principio, aquí en la cuarta semana. Y el cuarto principio es la intercesión. La intercesión. San Lucas capítulo 11, versículo 4 dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Claramente el versículo involucra a otras personas y nos impulsa este versículo a que nosotros también podamos orar, interceder por otros y por otras personas. Por esa razón quiero conectar este versículo que es parte del Padre Nuestro, conectarlo con lo que es la intercesión, con este principio que vamos a desarrollar hoy. Y hay un pasaje muy ilustrativo del apóstol Pablo, allí en su carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 11. Le quiero leerla en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Qué versículo poderoso, extraordinario. Se los vuelvo a leer. Colosenses 1:11, la versión NTV, dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y toda la paciencia que necesitan. El texto expresa el contenido de una oración intercesora. Una oración intercesora del apóstol Pablo a favor de los hermanos de Colosas. El orar por otros, el interceder por otros, también es altamente terapéutico, porque nos salimos de nuestros intereses, de nuestros egoísmos, nos salimos un poco de nuestro mundo para explorar, para ser de bendición y para llegar a otros corazones que realmente lo están necesitando. La intercesión es una oración terapéutica. De hecho, muchos de los psicólogos aconsejan que cuando uno necesita salir de ese problema, de esa depresión, lo primero que tiene que hacer es decidir y, en segundo lugar, hacer algo por otro, ¿no? La intercesión tiene que ver con eso también,
de hacer algo por otras personas, en este caso por medio de la oración. Y eso es muy sanador. Nos quita de nuestra mirada personal para poner nuestra mirada en el prójimo. Y la intercesión sin duda es una conexión con el amor al prójimo. Por eso quiero remarcar a través de este versículo que expresa el apóstol Pablo allí en su carta a los Colosenses, quiero remarcar 3 frases de esta oración que nos ayudarán a enfrentar, a procesar y a vencer situaciones difíciles en nuestra vida a través de esta oración intercesora que es altamente terapéutica para nuestra vida. La primera frase a destacar del apóstol Pablo aquí es: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. Esa es la primera frase. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. En su oración el apóstol Pablo pide algo que es fundamental para vivir una vida victoriosa. Necesitamos ser fortalecidos con todo el glorioso poder de Dios. Necesitamos esa fuerza sobrenatural, esa fuerza espiritual que solamente viene de Dios. Me hace acordar a otro pasaje conocido del profeta Isaías, en el cual dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes correrán, caminarán, se cansarán, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esos términos que habla la Biblia aquí, fortalecidos y poder, tienen la misma raíz en el texto original, en el griego original. Se trata de la palabra dunamis, de la cual derivan también las palabras dinamita, dínamo, dinámico, y todas indican y comunican un extraordinario nivel de intenso poder, energía o de un intenso poder espiritual. Están enfocadas en eso. Esta fortaleza y poder, que obviamente viene del Espíritu Santo, no puede venir de una fuerza humana, no puede venir de una experiencia, no puede venir de cosas externas, solamente tienen que venir de Él. Esta fortaleza del Espíritu Santo y este poder se refieren a un plus, a un extra, una potencia espiritual la cual nos capacita para enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Nos proporciona el Espíritu Santo a través de la oración intercesora y terapéutica esa fuerza interior en el cual podamos hacerle frente a las dificultades de la vida, podamos hacerle frente a los problemas. Con esta fuerza de Dios podremos hacerle frente a esta pandemia mundial, a esta cuarentena extensa que estamos viviendo. Con esta fuerza espiritual podremos enfrentar las dificultades. Por esa razón el Señor es el que nos proporciona ese poder por medio de esta oración intercesora, por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es lo primero que quiero remarcar. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. Lo segundo que quiero remarcar del texto dice, para que tengan toda constancia. Constancia es la capacidad de resistir la adversidad y la presión, debido al poder y la fuerza interior que el Señor nos otorga a través de esta oración intercesora. Vuelvo a repetir, constancia es la capacidad de resistir la adversidad y la presión debido al poder espiritual, a la fuerza interior que viene del Señor, que el mismo Señor nos otorga. La constancia es fundamental para el ejercicio de la vida espiritual, porque ningún logro se conquista sin esfuerzo. Por eso necesitamos este principio de ser constante. Ser constante en lo que emprendemos, ser constante en nuestro proyecto y por sobre todas las cosas en el tema de hoy, ser constantes en nuestra vida de oración, ser constante en buscar a Dios día a día, ser constante en interceder por otras personas. Recuerdo una frase que decía, nadie es más grande que su vida de oración. Cada conquista siempre va a requerir un esfuerzo disciplinado que se sostenga a largo plazo.
en un largo tiempo. Y allí es donde entra la constancia. Sin constancia, nuestra vida quedará regada por un tendal y un sinfín de buenas intenciones que nunca llegarán a concretarse. Muchas buenas intenciones sin concreción. Buenas intenciones sin logro. Buenas intenciones sin lograr, sin alcanzar las metas. Por eso es tan fundamental, queridos amigos, nuestros grupos, hermanos, es tan fundamental tener constancia en esta oración intercesora. De hecho, que si tenemos constancia en esta oración intercesora, será terapéutica, será sanadora, nos fortalecerá. Tarde o temprano el Señor hará algo a nuestro favor debido a esa oración por otras personas. Recuerdo a una mujer de Dios en Inglaterra que el Señor usó desde jovencita, y ella tenía en un cuaderno hace unos 200 años atrás. Una vez leí su biografía. Ella anotaba la fecha en que comenzaba a interceder por otras personas y anotaba después la fecha en su cuaderno de anotaciones en la cual Dios contestaba la oración. Y cuando partió a la presencia de Dios, vieron su diario, su libro, y encontraron allí prácticamente todas las oraciones con la fecha de inicio de intercesión y con la fecha en la que Dios había contestado. Qué buen ejemplo también para nosotros. Qué buen ejemplo también para nuestra vida diaria. Creo que es un ejemplo diario es un ejemplo práctico de este tema que estamos viendo ahora, de que podamos interceder por otros o por otras cosas y poner la fecha en la que comenzamos y también poner la fecha cuando el Señor nos contesta. Interesante, ¿verdad? Vamos a lo último. La primera cosa que hemos visto es la fortaleza que viene del poder de Dios. La segunda es la constancia. Pero en tercer lugar habla de un principio muy importante también dentro de esta oración intercesora que es terapéutica para nuestra vida. Dice, la paciencia que necesitan. ¿Cuántos necesitamos paciencia de los que están ahí? Pregúntele allí en su grupo bíblico al que tiene al lado cuánto necesita de paciencia. Creo que todos en mayor o en menor medida necesitamos la paciencia que produzca el Señor en nosotros. La paciencia, escucha este principio, es la que nos permite respetar los tiempos que Dios establece para finalizar un proyecto y para completar el proceso. La paciencia es la que nos permite respetar los tiempos de Dios, los tiempos que Dios establece para finalizar un proyecto o para completar un proceso. Necesitamos tener ese discernimiento para saber, para esperar, para tener paciencia y dejarlo también a Dios obrar. Recuerda la canción, una de las canciones que siempre cantamos en nuestra congregación, la canción Alaba, en una de las frases dice, cuando Él queda en silencio, es ahí donde tenemos que tener paciencia. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Sabemos por experiencia y por un parámetro bíblico que los tiempos del Señor no son iguales a nuestros tiempos. Muchas veces los tiempos del Señor son más extendidos que los nuestros, más en una sociedad en la que vivimos, en la que todo queremos que se resuelva rápido, todo queremos que sea ya, todo queremos que sea instantáneo a través hasta las comidas rápidas y a través de la virtualidad queremos que todo sea más rápido, que descargue más rápido, que haga las cosas más rápido. Sin embargo, en la vida, como parte del proceso y del combo que nosotros tenemos en la vida en que nos toca vivir, necesitamos paciencia. Dios trabaja con la paciencia, Dios trabaja con este principio, ¿no? Necesitamos desarrollar paciencia en nosotros. Tanto la constancia como la paciencia son el fruto de una obra sobrenatural, son el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es su glorioso poder obrando en nuestra vida lo que nos permite adquirir características que no poseemos naturalmente. Recuerde
Recuerde estos 3 principios que hemos visto en este día de hoy, en estas 3 frases extraordinarias del apóstol Pablo. Leo el versículo de nuevo y repaso los principios. Colosenses 1, verso 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda constancia y la paciencia que necesitan. Primera frase, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder. Necesitamos la fortaleza de Dios. En segundo lugar, necesitamos constancia. Y en tercer lugar, necesitamos paciencia para respetar los tiempos de Dios. Y en todo lo que hemos visto en estas 4 semanas, recuerde estos principios terapéuticos que nos bendicen cuando acudimos a Dios en oración. Primera semana el perdón, segunda semana el amor, tercera semana la presencia manifiesta de Dios en la oración y ahora en la 4ª semana la intercesión. Tomemos un tiempo esta semana para interceder por otras personas. En este mundo y en esta situación pandémica, si hay algo que necesitamos es estar intercediendo a diario por otros. De hecho, en este tiempo, en mi vida personal, tengo en mi lista, en mi mente, a muchas personas que están luchando con esta enfermedad, muchas personas que están padeciendo y que están internadas y que necesitan de nuestras oraciones intercesoras. No solamente le va a hacer bien a la persona que la recibe, y aparte en este tiempo hemos escuchado testimonios tremendos de Dios sanando, liberando y restaurando y levantando al que ha estado pasando por diversas enfermedades y especialmente por este virus que estamos siendo atacados en todo el mundo. Y hemos escuchado testimonios de cómo Dios levantó a muchas personas. Y interceder no solamente le va a hacer bien al que lo recibe, no solamente creemos en los milagros del Señor, amén, de su soberanía, pero mientras estemos aquí oramos, intercedemos, como dice el libro de Hebreos, no dudando en nada, creyendo que Él tiene el poder para levantar y sanar a los enfermos. No solamente le va a hacer bien al que lo recibe, sino también nos hace bien a nosotros. Terapéutico para nosotros. Orar por otro nos saca de nuestros pensamientos, intenciones personales y nos hace mirar un poco más a las personas, al prójimo, y nos hace pensar un poco más también como Dios piensa. Que Dios le bendiga muchísimo. Cerramos esta 4ª semana, nos preparamos para vivir la 5ª semana de oraciones terapéuticas. Bendiciones.